Bendiciones a todos, pastores. Vamos a analizar aquí la clase que está pendiente, que es referente al concilio primero de Constantinopla. La clase pasada habíamos visto el concilio de Nicea y vamos a hacer referencia básicamente lo que el debate que se hizo en este concilio de Constantinopla. Y se realizó entre el año 380 a 381 después de Cristo. Bien, qué herejía básicamente se discutió en este concilio? Fue el apolinarismo. Apolinarismo, obispo Apolinar, fue el que, digamos, dictaminó esta herejía. Y de esa manera él dijo que Jesús era Dios, pero no era verdaderamente humano, porque no había tenido espíritu humano. Esta fue la herejía que había postulado este obispo. Nuevamente le reitero que estos concilios ecuménicos eran obispos, pastores de diferentes regiones de toda esa zona de norte de África, Europa, Asia, que se reunían para debatir temas teológicos, temas doctrinales. Estamos hablando siglo III después de Cristo. Todavía estaba la iglesia primitiva. Aquí no estamos hablando de iglesia católica porque no existía. Y obispo, porque la Biblia habla del término obispo. Si alguno desea obispado, buena cosa desea, serán pastores. Pero lamentablemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, habían herejías también, herejías infiltradas. Y de esa manera estos concilios era para debatir estas herejías, estas doctrinas, supuestamente doctrinas, y de esa manera la iglesia tomaba una decisión si se aceptaba como sana doctrina o de esa manera se eliminaba totalmente de la doctrina que predicaba la iglesia. Entonces, si se declaraba como herejía, automáticamente ya era rechazada esa doctrina. Entonces, el obispo Apolinar, él proponía esto, eso es lo que él enseñaba y tenía sus seguidores, sus discípulos, y de esa manera aquí la iglesia debatía estos temas teológicos. Aquí no era que de pronto la persona decía, porque no, que yo pienso que esto es así, de que digamos, Jesucristo no poseía, digamos, con un espíritu humano, o Jesús no vino espiritualmente, no era hombre, no era humano. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí en esta área? O sea, estos teólogos iban con bases bíblicas, argumentos teológicos. O sea, ellos no iban así no porque me parece a mí que de pronto no. O sea, estos eran debates que se demoraban, por eso duraban años estos debates, mis hermanos. Iban con un argumento bíblico, teológico, del griego, el hebreo, o sea, eran debates que básicamente tenían que demostrar, argumentar por qué creían esa doctrina. Y también estaban los otros teólogos, los otros también estudiosos de la palabra, entonces les decían también ellos bíblicamente, doctrinalmente, teológicamente, no, esto no es así porque no es esta manera. Y obviamente había una dependencia del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿qué decía Dios con base a esa doctrina? Entonces, fíjese que no fue fácil este trabajo que ellos hicieron durante años. Y de esa manera, cuando ya la persona automáticamente se descubría que era una falsa doctrina, los obispos, los pastores de ese tiempo le decían, le llamaban la atención para que hubiese un arrepentimiento. O sea, se arrepintiera de su falsa doctrina. Si no se arrepentía, enseguida se declaraba anatema, o sea, se anatemizaba a la persona. Y saben que anatema es maldito, prácticamente. Entonces, como dice Pablo, ya tenerle por gentil y publicano. Ya se tomaron las medidas, se habló con esa persona, pero si no hizo caso omiso de esto, lamentablemente ya no se puede como tal tomar en cuenta su doctrina. Si él se arrepiente, se acepta en el grupo. Y si se arrepiente de que no puede predicar esa doctrina, obviamente se acepta como tal en el cuerpo. Si no, si sigue predicando eso, lamentablemente no es aceptado. Entonces era así, por eso duraban meses, duraban hasta años debatiendo estos temas teológicos. Entonces, este obispo Apolinar, él decía que Jesús era Dios, pero no era verdaderamente humano, porque no había tenido espíritu humano. Miren lo que está diciendo aquí. Si nuestro Señor Jesucristo no tiene espíritu o alma humana, entonces no es un verdadero hombre, no es totalmente humano. Y ustedes saben que el alma es el centro de las emociones, va conectado con el espíritu del hombre, del ser humano. Por lo tanto, Jesucristo también se regocijaba, se deprimía, se alegraba, y eso tiene que ver con el alma del ser humano. Eso viene de la esencia del hombre. Fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Esta herejía apoya el concepto gnóstico de que Jesús vino espiritualmente a la tierra.
Entonces el gnosticismo básicamente plantea esto, de que Jesús vino de una forma, digamos, espiritual, mas no tuvo como tal, digamos, esa esencia, digamos, de hombre, no tuvo esa esencia básicamente de ser humano, de ser 100% humano, 100% Dios, y de esa manera los gnósticos planteaban esto, de que Jesucristo vino en forma, digamos, espiritual a la tierra, no sufrió, no murió en la cruz y después se fue. Entonces, la verdad no tiene coherencia. Entonces, en cierta manera, esta doctrina apoya, digamos, de una forma implícita, la doctrina gnóstica de que Jesucristo vino por un rato así y después como tal se desapareció en esa área. Y más adelante vamos a ver también el gnosticismo que atacó mucho a la iglesia, pero tiene ciertos nexos con el concepto gnóstico. Entonces, si Pablo llama a Jesús el postrer Adán, quiere decir que todas las características de nosotros como humanos estaban en él, estaban en Jesucristo. También poseía alma y espíritu. Mira lo que dice Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Nuevamente lo leo. Entonces Jesús les dijo, mi alma, mire, está hablando de alma. Y si tiene alma, también tiene un espíritu. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, automáticamente esta herejía queda erradicada porque el mismo Jesucristo está reconociendo que tiene un alma y poseía también un espíritu, como todo ser humano. Entonces, básicamente esta doctrina fue radicada en ese tiempo y de esa manera se declara que Jesucristo también poseía un alma y poseía un espíritu en esa área. Por eso también en la cruz le dice a Dios, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, básicamente lo está ratificando, lo está confirmando la Sagrada Escritura. También lucharon con otra herejía que se llama el macedonianismo. Su fundador fue el obispo macedonio. Decía que el Espíritu Santo no era una persona, era el Espíritu de Dios, pero no era una persona. Es un elemento constitutivo de la esencia de Dios. Esto proponía Macedonio. Con este postulado, Macedonio le estaba quitando el carácter de persona al Espíritu Santo. A los seguidores de Macedonio le apodaron los enemigos del Espíritu Santo. En estos tiempos los testigos de Jehová siguen esta falsa doctrina, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios y no reconocen el Espíritu de Dios como una persona. Así que en este concilio, mis hermanos, básicamente se debatió fuertemente esta doctrina y se declara al Espíritu Santo como una persona que actúa también dependiente del Padre y del Hijo, pero también independientemente del Padre y del Hijo. O sea, hace parte también de la Trinidad, por lo tanto es una persona que toma decisiones. Aquí hay unos textos bíblicos que lo ratifican. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. El Espíritu está actuando. También Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, dijo el Espíritu Santo, toma decisiones, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. También dice Hechos 16:6-7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, quiere decir de que el Espíritu Santo como tal es una persona y que también toma decisiones. Y lamentablemente también en estos tiempos hay iglesias que tienen esta temática y de esa manera dicen de que no, es el Espíritu Santo de Dios, pero no lo ven como una persona. Entonces, al decir que nada más el Espíritu Santo de Dios, están invalidando la doctrina de la Trinidad. O sea, ellos dicen, no, uno debe orar a Jesucristo, debe orar a Dios, pero no se puede hablar con el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Ellos dicen de que no, nada más uno puede decir, Dios Santo o Dios mío, con tu Espíritu Santo, Dios, ayúdame. Pero no le hablan, digamos, una forma independiente al Espíritu Santo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si ellos dicen así, nada más se basan, no, el Espíritu de Dios y ya, automáticamente están invalidando la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo la están invalidando, se están fragmentando la doctrina de la Trinidad.
entonces nada más serían dos personas, Dios Padre y Jesucristo. ¿Hay el Espíritu Santo qué? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, en este concilio de Constantinopla se debatió de que el Espíritu Santo es una persona y no como lo estaba diciendo Macedonio. Macedonio decía que el Espíritu Santo no era una persona, era el Espíritu de Dios, pero no era una persona. Es un elemento constitutivo de la esencia de Dios. Entonces, básicamente en esta área la iglesia trabajó fuertemente en esto y se declaró que el Espíritu Santo es una persona que también se le debe adorar, se le debe respetar y de esa manera se le debe rendir también honra al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que es un Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como tal. Entonces, por lo tanto, también el Espíritu Santo es una persona que se le tiene que rendir honra y también adorarle a él. Y de esa manera fue ratificada en este concilio y los versículos que acabamos de leer, estamos viendo aquí el Espíritu Santo tomando decisiones. Y también hay otros en Hechos de los Apóstoles. Es más, algunos teólogos dicen de que el libro de Hechos debería llamarse Hechos del Espíritu Santo porque habla mucho, prácticamente, habla del Espíritu Santo en esta área. Conclusiones. En este concilio de Constantinopla se confirma lo que se definió en el concilio primero de Nicea, la unión hipostática de Dios, que ya se lo expliqué en la clase pasada, que estamos viendo a Jesucristo, el Dios hecho hombre, ¿ok? Fue 100% humano y 100% Dios. El Espíritu Santo es una persona como el Padre y como el Hijo. No es un Dios menor. Tiene el mismo poder que el Padre, tiene el mismo poder que el Hijo. Entonces se definió como tal en este concilio estas doctrinas. Para la próxima clase vamos a ver el concilio de Éfeso, el tercer concilio de Éfeso. Vamos a ver la próxima clase. Entonces vayan estudiando esa temática. Que mi Dios les bendiga.